Seguimos en esta tertulia de viernes 22 de septiembre de 2023. Estamos con Teresa Herrera, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo y Alejandro Abal. Colombia rendirá homenaje este fin de semana al artista Fernando Botero, que falleció el pasado 15 de septiembre a los 91 años en Mónaco. El cuerpo del pintor es velado desde hoy en Bogotá. Luego se lo trasladará a Medellín y finalmente viajará a Italia, donde será sepultado en la ciudad de Pietrasanta, junto a los restos de su esposa, la artista griega Sofía Bari. Junto al Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Botero fue uno de los colombianos más afamados en el mundo. Sus creaciones, de formas voluptuosas y ligeramente surrealistas, han sido subastadas hasta por $4.300.000 en las galerías más prestigiosas de ciudades como Nueva York o Londres. Su hija, Lina Botero, contó a los medios que Fernando siguió pintando hasta sus últimos días y que lo hacía en acuarela y no al óleo porque le costaba mucho trabajo estar de pie. El día de su deceso, la ciudad de Medellín decretó 7 días de luto para recordar a Botero, cuyas pinturas y esculturas están expuestas en Madrid, París, Barcelona, Singapur y Venecia, entre otras ciudades. Bueno, ¿qué consideración tienen de Fernando Botero? De este tan prestigioso artista, tan reconocido por, ¿qué? Por las gordas, ¿no? Entre otras cosas, él no le gustaba. Los gordos. Y los gordos también, pero en general se lo señala así. Aunque él decía que iba por el lado de la voluptuosidad, ¿no? Sin duda. ¿Hoy puedo empezar? Bueno, mira, Teresa, ¿vos querés zafar del arranque? No hay problema, Teresa. Ladies first. Eso no es inclusivo. ¿Por qué? Eso. Porque tendría que ser es el una galantería. que sea. Vamos con Teresa entonces. Resulta que la galantería no es inclusiva. Dios mío. Juro que los voy a sacar buenos si me invitan más a a mí no me tenés que sacar nada, Teresa. No, tú, Gonzalo, yo estoy de tu lado. Ya lo sé, lo tengo claro. No, yo quería decir muy cortito. Digo, Botero es uno de mis predilectos. Ojalá tuviera la plata para comprarme uno, pero tengo una hermosa reproducción que me trajo una amiga de Colombia hace unos cuantos años, una gorda desnuda que tengo en un cuadrito en el baño, pero porque además me pareció que era el lugar donde tenía que estar, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me gusta mucho de él es el concepto rupturista de la estética, ¿no? Uh-huh. Es decir, él además lo decía, ¿no? Que en realidad pintaba gordos y gordas porque era una forma de cuestionar una estética establecida, ¿no? De que todos tenemos que ser flacos y jóvenes. Entonces, y además él decía una cosa que me parece maravillosa, que eso le daba más espacio para el color. Uh-huh. Es decir, que claro, porque había más volumen, había más voluptuosidad, ¿no? Entonces tenía más espacio para poner color. Tenemos espacio. Y a mí me parece que esa combinatoria de lo rupturista con el color es maravillosa, ¿no? Y es cierto, digo, tanto la pintura como la escultura de Botero, digo, tienen muchísimo color y son una fiesta y una alegría, como es Colombia en realidad, ¿no? Es decir, no, ¿cómo hace uno para separar Colombia de Botero? Realmente es un país con color, más allá de sus dramas y sus problemas de guerrillas y de guerras y de todo lo demás, pero qué país con color, ¿no? Y qué país que además ha dado artistas maravillosos. Así que bueno, eso quería decir. Ahora sí. Sí, bueno, capaz que ahora te voy a contradecir, Teresa, en esto, no porque no sea cierto lo que decís de Colombia, pero a mí me parece que cuando muere Botero o García Márquez, tenemos que estar de luto todos los latinoamericanos, porque para el mundo, Botero principalmente es latinoamericano. Sinceramente a nadie le interesa si nació en Medellín o... Estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Mira, no estamos en desacuerdo. Me refiero a que cuando haciendo Colombia uno como que identifica con el color, con toda la cosa. Perdón que te interrumpí, pero es así. La gente, es como si a nosotros nos dijeran, bueno, Elvis Presley nació en Mississippi, murió en a nadie le importa. Elvis Presley es un cantante americano. Y la gente, yo creo que
no tienen conciencia de que nosotros, para el mundo, los latinoamericanos, somos una sola cosa. Y a nadie le interesa de dónde Mario Vargas Llosa, Fuentes, no les interesa. Cortázar, no saben, algunos saben que Cortázar fue argentino, pues no les interesa, no les importa. Entonces creo que estamos todos de luto. Ahora, yo creo que Botero fue un artista maravilloso, que transgrede, así como los impresionistas también transgredieron toda una forma de entender la pintura. Pero yo creo que Botero fundamentalmente, también por su elección, por los volúmenes, es mucho mejor escultor que pintor. De acuerdo. Sin totalmente duda. De acuerdo. De acuerdo, Juan. Bueno, eso me preocupa de vuelta estar de acuerdo con Juan. Pero verdaderamente las esculturas son algo que te dejan perplejo, porque son de una creatividad y aparte son de una sensualidad, ¿no? Que llama la atención. A mí esto de que él tome la Mona Lisa y Rafael y algunos pintores de holandeses del siglo XV y reproduzca con unos gordos, decir que él tiene, como dice Teresa, un manejo del color tan atractivo que el cuadro termina siendo atractivo. A mí me sigue pareciendo una falta de respeto esas pinturas de él. Después tienen otras pinturas que son mucho más lindas y originales, pero yo diría fundamentalmente estamos en luto por la muerte de un gran escultor latinoamericano. A ver, Juan pedía la palabra. Sí, yo quiero un gran pintor y un gran escultor latinoamericano y colombiano. Yo creo que sus opulentas figuras eran muy reales, ¿no? Y cotidianas, y servían para una inteligente crítica sobre la sociedad en la cual vivimos. Y yo quiero referirme a una obra en especial para ilustrar cómo es eso. Es una escultura, es el Rapto de Europa. El Rapto de Europa, que está en algún lugar creo que es de España, no sé, no recuerdo bien dónde está. Pero el Rapto de Europa es una escultura en el cual, es la leyenda griega de Zeus convertido en toro y raptando a Europa, a la ninfa de Europa para sus placeres sexuales. Y entonces, ¿en qué se convierte la escultura en manos de Botero? Aquí hay un toro escuálido, chiquitito, desgraciado, con cara de que no puede con el asunto, y una gorda gigantesca en el lomo, ¿no? Que está sonriente, prácticamente pintándose los labios o algo por el estilo, está opulenta, es decir, que es exactamente el contrario. Ahí le estamos viendo en la transmisión en la web. Exactamente lo contrario, sí, es decir, esa gorda opulenta con ese toro que está diciendo tengo que aguantar esta gorda que no sé cómo puede hacer. Es decir, que eso es la crítica a la sociedad y la crítica inclusive a la leyenda griega, ¿no? Yo creo que eso para mí es lo que ha reflejado una y otra vez en sus cuadros y en sus esculturas Botero. Que el toro sea escuálido, digo, es discutible. Es discutible, vos decís que es voluminoso también. Más bien Cuando que está fuerte el toro. Bueno, siempre había oído hablar de Botero y había visto sobre todo alguna pintura y alguna fotografía como esa que estamos viendo ahí en la pantalla de alguna escultura de Botero, pero en realidad donde realmente tomé contacto con Botero fue en Medellín, en ese enorme y bellísimo parque de esculturas, todas de Botero, que hay junto a la catedral en el centro de la ciudad de Medellín. Nunca había estado en Medellín hasta esa fecha, que fue ya hace como 12 o 13 o 14 años, pero bueno, me quedé muy impresionado. Había tenido que ir por un congreso, pero bueno, en esas escapadas que uno se hace había ido hasta ahí porque no podía dejar de ver eso de lo cual tanto me hablaban. Después también vi aquel gato gigantesco que hay en la Rambla del Raval en Barcelona, Sí, claro. Que es muy impresionante, la verdad. Y bueno, esos son mis contactos con Botero, además, claro, de ver fotos de las pinturas de él. Dicen que él se inspiró en el muralista mexicano Diego Rivera, y que ahí fue donde empezó a inspirarse en el trabajo que después hizo. Pero se podría hablar muchísimo de Botero, de cosas buenas y lo impresionante que ha sido. Pero también ahí está el gato al que hacía referencia. Ahí está, Juan. sí. La escultura del gato en Barcelona, ¿no?
Hice yo referencia. Vos, perdón, Alejandro, Juan perdón. hizo referencia. Tenés Juan razón, no perdón. sabe Yo de qué saqué el crédito. hablaba. A Juan se maullaba. Bueno, eso está en la Rambla de Raval, en la ciudad de Barcelona, y es muy impresionante. Pero más impresionante es el parque de esculturas que hay en la catedral junto a la Catedral de Medellín. Es fantástico realmente, ¿no? Estuve más de una hora ahí, y pues naturalmente que saqué muchas fotos. Pero hay algunas cosas de Botero que también son, bueno, por ejemplo, son, no digo que criticables, pero por lo menos destacan aspectos quizás un poco extraños de una personalidad tan alabada. Por ejemplo, era muy amigo, o por lo menos amigo, de Pablo Escobar. Pablo Escobar, que todos ustedes saben quién era, no es que tuviera una relación casual, no, tenía una relación de amistad, según se cuenta por todos lados. Con Pablo Escobar, que era un individuo muy singular, ¿no? ¿Verdad? En Colombia. Hay un lindo cuadro de ese, últimos colores. Bueno, por otro lado, tú mencionaste García Márquez. Y bueno, con Gabriel García Márquez tengo muy claro la frase que dijo hace no muchos años, cuando dijeron, a ese tipo no lo soportaba. Sí. Así nomás, diciendo... Me cae pesadísimo. O algo por el estilo también de García Márquez. Es cierto, García Márquez había sido, bueno, muy amigo de Fidel Castro, y eso quizás le chocaba mucho después a Botero, pero bueno, no sé si fue por ahí o por dónde fue. El asunto es que se llevaban, o por lo menos del lado de Botero, se llevaban muy mal. Por otro lado, también se habló acá al comienzo, y tú, Gonzalo, hablabas, y creo que Teresa también, de un artista latinoamericano. Es verdad, sí, quizás yo creo que más propiamente colombiano, más que latinoamericano, realmente colombiano. ¿Tá? Y por otro lado, pero un artista colombiano que además vivió muchísimo en Europa. Es más, al final de sus años, además de vivir en Italia muchos años, vivía en Mónaco. No vivía en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o en Cartagena. Vivía en Mónaco. O sea, una cosa que no lo pintaba tanto como alguien tan aferrado a su Colombia natal. No, son cosas que quería hacer notar, pero no para desmerecer a Botero, sino para ubicarlo en la realidad. Un tipo excepcional, un tipo francamente excepcional, sobre todo, como creo que dijiste tú, Juan, en el campo de la escultura, más que en la pintura, aunque también la pintura impresiona mucho, ¿no, verdad? Yo lo dije. Juan dijo que le gustaba tanto la pintura como le gustaba. Bueno, está bien. Esto que dijo Gonzalo, y que Juan... adhirió más o menos. No adhirió. Pero bueno, y como todos los seres humanos, tiene sus facetas que uno puede reconocer como muy, muy buenas, como aporte a la humanidad, y algunas que nos pintan como seres humanos normales, quizás con algunas cosas que podemos criticarnos y criticar a los demás. Una puntita chiquita. Por supuesto, él vivió en Europa. Borges murió en Suiza, Vargas Llosa vive en España. Digo, esos son todos son considerados latinoamericanos por el mundo. Eso es está bien, pero a ver, García Márquez vivió en Colombia. No, vivió sobre todo en México. En México, sí, en México. Sobre todo en México, la verdad. Y bueno, sí, era un latinoamericano. Porque aun cuando fuera Cuba, también es Latinoamérica. Sí. En cambio, bueno, Botero vivió muchísimos años fuera, no solo de Colombia, sino de América. Vivía en Europa. Y no en algún rincón perdido de España, o de Italia, sino que vivía en ciudades importantes. Y terminó en lo más opulento, que es Mónaco. ¿Y es un defecto? No es un defecto, es simplemente pintar la personalidad de alguien que indudablemente ha sido enormemente relevante por la obra que ha hecho. Y que, reitero, a mí me dejó impresionadísimo, sobre todo, estar en el parque ese de esculturas fantástico que hay en el centro de la ciudad de Medellín, su ciudad natal. No es contradictorio lo que estamos diciendo. Osvaldo dice desde la audiencia, pero además, Botero, ¿no era un gran humorista? A mí personalmente siempre todas me hacen sonreír, dice. ¿Coinciden? ¿Comparten? Sí, eso es verdad. Cuando uno ve las esculturas y también las pinturas, ¿no?, de Botero, uno dice, como dice este oyente, bueno,
lo primero que a uno se le ocurre es sonreír, decir, pero mira qué gracioso esto que ha hecho Botero, ¿no, verdad? En general, es la primera impresión. Los colores de la pintura son muy avasallantes, quizás yo no soy un experto en eso, pero muy fuertes, y muy ricos, ¿no? Y muy, ahí sí quizás muy Centroamérica, aunque no era Centroamérica, muy tropicales. Muy tropicales. No tienes que ser experto, te tiene que gustar o no gustar, en eso no, en el arte no hay otra, es decir, a ti esa paleta te gusta o te atrae o no te atrae. El cuadro que hizo sobre Escobar, que era un delincuente de primer orden, es un cuadro muy lindo, con unos colores fantásticos. Sí, pero bueno, era Pablo reflejaba una relación de amistad, dicen. Sí, eso no. ¿Teresa? ¿Ibas a decir algo? Pobre Teresa, No, nos olvidamos de simplemente ella. decir que siempre cuando estamos hablando de un artista, bueno, es difícil separar la obra de la vida personal, ¿no? Hay muchos casos, incluso en algunos casos uno se pregunta, ¿hasta qué punto puedo mirar al artista? Y no sé, a mí, por ejemplo, desde que me enteré de que Pablo Neruda abandonó a su hija con hidrocefalia, a pesar de que me encanta la poesía de Neruda, cada vez que la leo hay algún clic que me hace en ese sentido, ¿no? Entonces, porque las personas son integrales, pero también los seres humanos tenemos nuestros claroscuros, no somos perfectos, y yo creo que a mí me puede molestar en todo caso que Botero se fue a vivir a Mónaco y no se quedó en Colombia, pero eso no modifica para nada la maravilla de su obra. Juan. Yo, que por el contrario, creo que es absolutamente necesario separar la obra de la vida. Es decir, el artista... ¿Qué tema? ¿Nos metimos para mí, en ese tema? Yo soy intransigente, Ajá. porque si no, tendríamos que no escuchar a Wagner, tendríamos que descartar a una cantidad de personas fantásticas de su obra. A Wagner lo utilizaron, no era tanto él. Bueno, pero él también era así. De modo que creo que siempre hay que separar la obra de la vida. ¿Vos, Alejandro, qué decís respecto a eso? ¿Separás o no separás? Bueno, sí, claro que lo tenés que separar. Yo no digo que no, pero como en este momento, y con mucha razón, lo que nosotros hablamos en el lenguaje coloquial normal, incluso fuera de la tertulia, ¿no, verdad? Sobre el fallecimiento de Botero, lo que hablamos es de las virtudes de toda su obra artística, ¿no, verdad? De su larga obra artística, además tan característica, porque no es un pintor más o un escultor más, no, es alguien absolutamente singular. Y entonces uno dice, bueno, todo eso es fantástico, es maravilloso, pero ya que estamos, vamos a hablar también o comentar también que tenía en la vida personal algunas cosas que, como dijo Teresa, quizás suele ocurrir con todos nosotros, no sean compartibles de nuestra vida, ¿no, verdad? Y bueno, a mí yo qué sé, por lo pronto no me gustó no me termina de gustar que haya vivido en la opulencia durante tantos años, quizás sus expresiones tan, diría que hasta despreciativas de García Márquez, ¿no, verdad? Ese tipo de cosas, la relación que tuvo con Pablo Escobar, reflejada en ese cuadro al cual se refería Gonzalo hace un par de minutos. Esas cosas, te explican que son Escobar, ¿no? ahí estás, sí, te explican que son cosas, son seres humanos, ¿no, verdad? Como todos nosotros, Alejandro. pero con la peculiaridad de que hizo una obra extraordinaria desde el punto de vista artístico, porque es absolutamente singular. A ver, no es un pintor Teresa más o está un queriendo escultor. decir algo de lo que vos decís. Perdón, Teresa. Claro, si te pagan $4 millones cada obra, ¿cómo hace para no vivir en la opulencia? Bueno, pero podría haber seguido viviendo en Bogotá, en Medellín, en Cali, yo que sé, hasta en Cartagena, que es más cómodo. Pero no, se fue a vivir a Europa. Bueno, está, y ya. Su esposa era europea. Oíme, capaz que yo hubiera hecho lo mismo, o quizás sí esposa era hubiera hecho lo mismo. europea, Yo me hubiera quedado en Uruguay, ¿no? Porque me gusta mucho Uruguay, pero de todas maneras, capaz que me hubiera ido a vivir a Salto, o algo por el estilo, pero no mucho más lejos de eso. Pero en fin, yo no soy Botero, ni me pagaron nunca $4 millones por nada de lo que hice, así que no puedo compararme.
Tengo varios mensajes. A ver, dice Seña: conocí a Botero visitando el Metropolitan en Nueva York. Me impactó. Me trajo una reproducción que rápidamente ocupó una pared del living de nuestra casa. La sensualidad de sus mujeres es exquisita. Es una obra exultante. Es infinita su obra y cada una que he visto me sorprendió. Por otra parte, la paloma de Botero es icónica y un regalo por la paz, que muestra a un artista también muy sensible, además de las otras cuestiones más controversiales, dice ella, que han mostrado. Y como muchos artistas con críticas diversas, controvertidas, hasta decirse que está inflado. Y su presencia en los museos no es categórica de la calidad de su obra. Vean la película sueca The Square, dice ella. Después, ¿qué más? Hay que separar, dice Magdalena, hay que separar la obra de la vida, porque el ser humano no es perfecto, pero si su obra es brillante, lo trasciende, dice ella. Hay alguien más que decía recién, Damián planteaba, bueno, si será grande el arte, que hay que aclarar que los artistas son humanos y tienen contradicciones. Está bien, es verdad, sí. Todo eso es verdad y está muy bien dicho por los oyentes.